Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la tercera y última sesión de las 15ª Jornadas de Historia en Llerena. Nos acompaña el profesor Gustav Henningsen, que nos ha preparado la ponencia que lleva por título Los inquisidores de Llerena y el universo mágico de Extremadura. En la mesa también nos acompaña doña Laura Lavado, que participó en la ponencia de esta mañana junto a Ignacio Panizo, que va a hacer un pequeño complemento al trabajo del profesor Gustav. Gustav Henningsen es un historiador danés, especialista en tradiciones populares y Magister Artium en folclorista nórdica por la Universidad de Copenhague. Su interés por la brujería comenzó en una remota isla danesa y años después se profundizó con el desarrollo de un trabajo de campo desarrollado en Galicia. Entre 1965 y 1972 investigó sobre Inquisición y brujería en España, tema de su tesis doctoral, The Witches Advocate. Una síntesis de la misma dio origen al libro El abogado de las brujas, Brujería vasca e Inquisición española, publicado por primera vez en castellano en el año 1983. Henningsen ya había publicado numerosos trabajos sobre la persecución a las brujas en Europa, sobre investigaciones etnológicas en España, sobre las causas de la Inquisición española y sobre otros muchos temas, todos ellos en revistas especializadas de diferentes países. En un homenaje que se hizo a Julio Caro Baroja, publicó en el año 1978 un magnífico trabajo sobre Alonso de Salazar y Frías, ese famoso inquisidor desconocido. Y ese mismo año dedicaba a las víctimas de Zugarramurdi un pequeño trabajo de 13 páginas en la revista Soyoac. Gustav Henningsen ha dedicado buena parte de su labor investigadora al análisis sistemático del banco de datos del Santo Oficio, depósito de las relaciones de causas de los tribunales inquisitoriales que, junto con el índice de Simancas, constituyen los fondos claves para el estudio del inmenso archivo de la Inquisición. Su metodología ha sido continuada por numerosos autores e investigadores tanto europeos como americanos. Desde su jubilación del Danish Folklore Archive en el año 2002 reside en España con su esposa y colaboradora María Rey Henningsen, que también nos acompaña. Abriendo un paréntesis, decir que es la traductora del escritor Andersen al español. El profesor Gustav Henningsen tiene numerosas publicaciones que aparecen reseñadas en el cuadernillo de resúmenes que hemos repartido entre ustedes, pero por si alguno de ustedes no dispone de él, voy a hacer una brevísima reseña de ellas. Aparte de las obras ya citadas, tiene publicaciones como el informe sobre 3 años de investigación etnológica en España, publicado en la revista Antropología del año 71, La Inquisición española, nueva versión, Nuevos Horizontes, La brujería en España, el mayor proceso de la historia, publicado en Historia 16, La legislación secreta del Santo Oficio, perfiles jurídicos de la Inquisición española, del año 86, La brujería europea en la Edad Moderna, publicado también en Historia 16, La Inquisición en Europa en la Edad Moderna, estudio de la fuente y los métodos, ¿Por qué estudiar la Inquisición? Reflexiones sobre la historiografía reciente y el futuro de una disciplina, La evangelización negra en difusión de la magia europea por la América colonial, publicado en la revista Inquisición, El invento de la palabra aquelarre, Historia y humanismo, estudios en honor al profesor don Valentín Vázquez de Prada, del año 2000, El carnaval danés en su contexto europeo, del año 2004, La brujomanía vasca, Inquisición y brujería, el auto de fe de Logroño, de 1610, publicado en el año 2010, Andanzas por España de un inquisidor a la moderna de raza nórdica, Huarte de San Juan, del año 2010, y El invento de la palabra aquelarre, publicado en el año 2012 en la Revista Internacional de Estudios Vascos. Y ya, sin más preámbulo, tiene la palabra el profesor Gustav Henningsen. Buenas tardes. Yo quiero dar las gracias a los organizadores por llevarme aquí. Es un honor y también ha sido muy bueno para mi proyecto de investigación porque
me faltaba meterme con el sur de España, donde, como verá usted por qué, porque allí tenía que desarrollar una nueva metodología. Lo primero que voy a decir es que he cambiado el título un poco. Hablamos sobre el universo mágico del sur, porque es más que Extremadura. Y he pedido a Laura de asistirme porque tenía un problema con mis largas citas, y dentro de las citas hay las citas de los inquisidores, de los conjuros, y entonces quería destacar los conjuros con otra voz, y ahí se ha ofrecido Laura. Bueno, hay 7 puntos. El primero es sobre el banco de datos del Santo Oficio y la geografía de la brujería española. En segundo, el grupo de supersticiosos en el Tribunal de Llerena en el siglo XVI y XVII. Tercero, el universo mágico del sur. Cuarto, el poder de la palabra. Quinto, la magia y la iglesia. Y sexto, historias paralelas. Eso ya será explicado. Y séptimo, la conclusión. El Banco de Datos del Santo Oficio. Hace casi 50 años que inicié un ambicioso proyecto que ahora por fin se va terminando gracias a la ayuda de 2 jóvenes investigadores, Gunnar Knudsen y Mauricio Drelichmann, noruego y argentino de origen, pero trabajando en Canadá. Me refiero al análisis de las relaciones de causas de la Inquisición española que empecé en 1972 con la ayuda del Consejo Danés de Investigaciones Científicas. Contraté a Jaime Contreras, entonces estudiante de Historia, hoy un ilustre catedrático. 5 años después habíamos examinado más de 42.000 causas de todo el Imperio Español, desde Sicilia hasta México. Los resultados de nuestro análisis salieron en un artículo titulado El Banco de Datos del Santo Oficio, publicado en el Boletín de la Real Academia de la Historia en 1977. En el primer Simposio Internacional de la Inquisición Medieval y Moderna que organicé en Copenhague en 1978, en el 5º centenario de la Inquisición española, Contreras presentó un informe de casi 50.000 causas. Sin embargo, por razones que explicamos en la publicación del simposio, fue necesario extraer casi 5.000 causas que venían de relaciones de visita del distrito, o sea, otro género de fuente, de modo que nos quedábamos con 44.674 causas. Mi motivo para emprender este proyecto no fue estudiar la actividad procesal de la Inquisición, sino que de este inmenso pastel poder aislar las miles de causas contra supersticiosos, como los llamaban los mismos inquisidores, pero de paso fuimos analizando las relaciones de acuerdo con una tipología de causas, diferenciando 10 clases: judaizantes, moriscos, luteranos, porque son todas clases protestantes, alumbrados, proposiciones y blasfemias, bigamia, curas solicitantes,
actos contra el santo oficio, supersticiosos y varias. Y eso es un cajón de sastre para todo lo que no cabe en los otros. A medida que iba avanzando el registro, Contreras fue pidiendo fotocopia de todas las causas de superstición, de modo que paulatinamente he ido formando una colección en principio completa de las 3.500 causas que han salido de este género. De los tribunales de la península ibérica tenemos 2.172 causas, de las cuales 850 son de Castilla y 1.315 de Aragón. Ya refiero a las dos secretarías de la Inquisición. Con este material, precisamente, he podido perfilar lo que en primera instancia llamaría una geografía de la brujería española. La tierra de las brujas españolas es el norte. Las inquisiciones de Galicia, Valladolid, Logroño, Aragón y Cataluña tuvieron centenares de procesos de brujería. También se dieron causas de este tipo en los tribunales de Toledo y Cuenca, pero solo en el norte de sus distritos. En otra ocasión he trazado un mapa que indica que la línea divisora entre el norte y el sur se situaba a la altura de Toledo y Valencia. Cuando atravesamos esta frontera, entramos en los distritos de los tribunales del sur, donde casi exclusivamente encontramos causas de hechicería. Me refiero a las inquisiciones de Valencia, Murcia, Granada, Córdoba, Sevilla y Llerena. El grupo de supersticiosos en la Inquisición de Llerena, siglos XVI y XVII. Como ya se sabe, se ha perdido el archivo del Tribunal de Llerena, solo se ha preservado la documentación del archivo del Consejo de la Inquisición, que hoy se custodia en el Archivo Histórico Nacional. En nuestro proyecto de relaciones de causas tenemos registrado 87 casos o causas de supersticiosos de Llerena. Es menos que la mitad de los 175 causas registradas en un artículo titulado Magia y superstición en Extremadura en el siglo XVI y XVII, pero consultando esta discrepancia con las autoras María Ángeles Hernández y Isabel Testón, me han confirmado la sospecha de que su artículo se basa tanto en las relaciones de causas despachadas en el tribunal como en las causas determinadas en visitas de distrito. Sin embargo, rastreando los legajos de cartas del tribunal al Consejo han logrado localizar cierto número de relaciones de causas hasta entonces desconocidas. De todos modos, al mezclar las dos series surgen problemas estadísticas, ya que muchas de las encausadas en visita vieron más tarde sus causas reanudadas como procesos en el tribunal. Y ya ve usted, eso es un problema que cuando aparecen en varios sitios de la misma persona. Antes de seguir adelante con nuestro tema, quiero hacer hincapié en la diferencia entre la brujería y la hechicería. En 1935, el antropólogo inglés E. Evans Pritchard lanzaba su famosa distinción entre witchcraft and sorcery, brujería y hechicería. Me permite citarle en español. Sobre la brujería hay mucho debate poco serio. Es necesario que distingamos entre magia maligna o hechicería y brujería. Muchos pueblos africanos distinguen claramente entre los dos conceptos y con fines etnológicos nosotros tenemos que hacer lo mismo.
La brujería es una ofensa imaginaria, puesto que es imposible. Un brujo no tiene capacidad para hacer el mal que se le imputa y en realidad no existe tal brujo. Por otro lado, el hechicero puede hacer magia con la intención de matar a sus vecinos. La magia no matará a las víctimas, pero el hechicero puede y sin duda a menudo practica la magia con dicho fin. En la antropología histórica de los años 60 y 70, esa distinción se hizo obligatoria. Sin embargo, lo curioso es que los inquisidores españoles del siglo XVI y XVII ya distinguieron claramente entre brujería y hechicería. Y lo mismo hizo el historiador americano Henry Church Lee en sus obras monumentales sobre la Inquisición medieval y la Inquisición española, respectivamente. La brujería puede definirse, y ahora cito yo mi propia definición de un diccionario americano. La brujería puede definirse como un sistema de creencias mágicas referente a cierta categoría de individuos que supuestamente amenazan con destruir a la sociedad desde dentro. Generalmente las brujas son mujeres, aunque también pueden ser hombres. La brujería es un arte o técnica mágica que se puede... No, la brujería no es una arte, o técnica mágica que se puede aprender, sino un poder natural, innato o adquirido mediante trato con un ser natural. Según la creencia con el dicho poder, la bruja es capaz de dañar a personas y animales por un tocamiento, una mirada malévola o simplemente por envidia. Del Tribunal de Logroño de Llerena conocemos solo 2 causas de brujería propiamente dicha. Son ambas del norte de Extremadura y ambas del siglo XVI, donde las relaciones desafortunadamente para nosotros son brevísimas. El primer caso es de 1561 contra una tal María Pleasant, vecina de Brozas. Fue condenada a cárcel perpetua porque, cito, se apartó de la fe de Jesucristo y dio el ánimo al demonio. Esto es un ejemplo típico de la brujería diabólica tal como la concebía la clase élite de la sociedad. El segundo caso es de 1584 contra una morisca, Francisca de Malaner, yo no sé cómo se pronuncia, vecina de Villanueva del Fresno. Fue testificada de cosas de brujas, chupar criaturas y andar de noche con torteras en la cabeza. Pero por flaqueza del testimonio fue absuelta de la instancia. Este segundo caso refleja más bien la brujería arcaica con la creencia vampírica de que las brujas entraban de noche a chuparles la sangre a los niños pequeños. Admito que no sé cómo explicar el andar de noche con torteras en la cabeza, pero si nos imaginamos las torteras con velas encendidas, me recuerda a la tradición popular en Galicia de la Santa Compañía. Esto es todo lo que he encontrado de brujería en Extremadura. Por eso me extraña que las historiadoras Hernández y Testón siguen
aplicando el término bruja a través de su artículo, por no hablar del uso totalmente fuera del lugar en un libro publicado recientemente titulado Extremadura, tierra de las brujas. Lo que encontramos en las relaciones del Tribunal de Llerena es casi exclusivamente hechiceras, o sea, mujeres conocedoras de ritos de magia y adivinación. De hombres solo hay un par de encomendadores del ganado, no hay saludadores, hombres nacidos con el don para curar la rabia y otras enfermedades. Tampoco encontramos representantes de la extensa gama de magos eruditos que abundan en las demás inquisiciones de la península ibérica, como astrólogos, exorcistas, necromantes, quirománticos, etc. Vamos a saltar esto porque el tiempo lo requiere. El universo mágico. En el siglo XVII vivía la mayoría de la gente según dos idearios, un ideario cristiano y un ideario mágico. Eran biculturales, como podíamos caracterizarles con un término sociológico moderno. Estaban con un pie en la cultura cristiana y con el otro en la pagana. Eran bautizados, iban a misa y se confesaban por lo menos una vez al año, pero junto con su formación cristiana, la mayoría de la gente había mamado la idea de un mundo de relaciones ocultas controlado por la magia. Por cierto, no muy diferente del universo alternativo de nuestros días que se nos presenta con las adivinas y echadoras de cartas en ciertos canales de la televisión. En la relación de la causa contra una comadrona, Francisca Ruiz, de 34 años, se nos hace una minuciosa descripción del ritual de la suerte de los naipes. La mujer en realidad procedía de Granada, pero fue sentenciado en un auto de fe en Llerena en 1662, donde sus faltas se leyeron en voz alta ante una gran muchedumbre. Ahora viene una larga cita. Echaba la suerte de las naipes a petición de diferentes personas para saber y adivinar algunos sucesos, tomando una baraja de 30 naipes que traía consigo y barajando los curaba 3 veces en esta forma. Naipes, ya te toca a ti. Naipes, yo os conjuro con Señor San Ciprián, el que echó las suertes en el mar. Si buenas las echó, buenas las volvió a sacar. Yo os conjuro con San Hipólito y con la mujer que conjuró la mar, y con el Señor Santiago, que venció las guerras de la mar, y con el cáliz y la patena, y con cuantos diablos hay en los infiernos, y con el rey de los diablos, y con el diablo cojuelo, que fue tarde y vino presto. Todos estos diablos vengan a mí y me digan la verdad de esto, que quiero saber y preguntar. Y después señalaba a los reyes y caballeros, diciendo qué significaba cada uno tal hombre y las otras tales mujeres. El 4 de bastos, la fornicación. Usted sabe cómo es la carta de bastos, 4 de bastos. Eso es casi pornográfico. La fornicación, el as de copas, la paz. El 4 de copas, la casa de la persona con quien se echaba la suerte. El as de espada, la justicia, y a los demás dándoles otras significaciones, y que luego los ponía en literas de 5 en 5, la pintura arriba, y conforme caían los dichos naipes, unos junto a otros,
juzgaba la suerte y decía lo que pasaba en otras partes. Fin de cita. Más corriente era la suerte de las habas, descrito en todo detalle en el proceso contra una mujer, Mari López de Jerez de los Caballeros. Tenía 34 años, estaba casado con un zapatero. Los testigos que la delataron vieron en más de 20 ocasiones cómo dicha mujer tomó 18 habas, explicando que la mitad eran machos y la otra mitad hembras. Con las dichas habas fue juntando las cosas siguientes. Primero, un poco de alumbre, que, cito, eran lágrimas. Segundo, un pañito de colorado que significaba, cito, alegría. Tercero, un pañito azul que representaba los celos. Cuarto, una piedra azufre que, según explicaba, significaba, cito, oro y cuidado. Quinto, un poco de carbón que significaba la noche. Sexto, un haba partido por el medio que significaba mesa y cama. Un poco de corteza de pan, un grano de sal y una piedra que era la casa. Y octavo, un papel que denotaba carta. A continuación, sigue el relato describiendo cómo la adivina metió un par de las habas en la boca diciendo unas palabras que no se oían. Luego cogió las habas todos los efectos mencionados y teniendo todo aquello entre las manos, las levantaba a su rostro y boca y haciendo con la cabeza signos de cruces sobre ellas, las conjuraba con las palabras siguientes. Habas, yo os conjuro con Dios Padre y Santa María su Madre, y con la ara consagrada y con la hostia consagrada, y con la cruz y la Santa Veracruz, y con el libro misal, y con la Nochebuena de Navidad, y con el Señor San Juan y la Santísima Trinidad. Habas, que me digáis la verdad, que en esto os digo. Luego esparcía todo sobre la falda de su vasquiña que tenía tendida en el suelo. Y cito, algunas veces una haba se quedaba puesta por la parte de lo que es cabeza de ella, fija sobre la vasquiña en estado para arriba sin caerse, fin de cita. Y aquello, explicaba la adivina, significaba vara de alguacil que había de venir a aquella casa. De esta manera seguía interpretando el significado de cómo se habían puesto cada una de las habas. Según otra informante, si me permiten llamar así a los acusados, las habas, antes de estrenar, habían de estar bautizadas en la pila de una iglesia. Otras maneras de adivinar eran de diversas suertes. La del uso, la del rosario, la del cedazo y las tijeras, o la suerte de las gotas. La del uso ya lo he comentado en relación con el encomendador del ganado que hemos saltado. La del rosario funcionaba igual, meneando sobre unas rayas trazadas en el suelo. La del cedazo y tijeras lo he visto practicar durante mi trabajo de campo en Galicia en los años 60, pero sin el conjuro que había que decir al principio. Un momento, ¿lo podemos ver ahora? El foto, no sé. Ya, ahí se ve. Para que funcione tiene que haber un peine y un patacón, una moneda antigua
abajo ¿cómo se llama? Sí. Entonces, pero aquí se dice, ¿cómo se dice? Conjúrote cedazo, con tijeras y con diablos, y con la gracia del Espíritu Santo y de fulano, nombrando a la persona, si es verdad lo que quiero preguntar, da una vuelta hacia la mano derecha y luego a la izquierda. Muy bien, gracias. La suerte de la gota se usaba para ver si un hombre y una mujer se querían o no. De una vela encendida se echaba unas gotas en un barriño de agua. En la causa de la mujer del zapatero antes citada se describe todo el ritual. Puso un candelero con una vela encendida y una escudilla con agua y una imagen de bulto de San Antonio abad y dijo: Antón mártir, fuisteis vestido, otórgame esta merced que os pido, que me prestéis un poco de vuestro fuego, de aquel que os quemó, de aquel que más os abrazó, de aquel que más pena os dio, para meter en el corazón de fulano, para que no se olvide de mi amor, y otra por la cabeza, para que no se olvide de mi querencia, y dos por las espaldas, para que no pierda mis faldas. Y luego con la vela echaba en el agua 2 gotas de cera, una en el nombre del hombre y otra en el nombre de la mujer, de quien quería saber si se querían. Y decían que si tal gotas no se juntaban, no se querían, y si se juntaban, se habían de hablar y querer bien. Y habiéndose juntado las gotas una con otra, dijo que aquello era señal de que se habían de querer bien y juntarse aquel hombre y aquella mujer. Y luego vertió el agua en la calle y dijo que si pasara hombre y perro era buen señal, y mal si pasaba mujer y perra. Tomar presagios de la calle era con frecuencia usado como una manera de saber si el ritual que se acababa de hacer tendría efecto o no. Pero hay más. En el relato que acabo de leer notamos un elemento de dramatización. Mientras que está ardiendo la vela, la mujer reza un conjuro que hace referencia a San Antonio abad, que aparentemente, según una confusión popular, fue quemado vivo, y pide prestado algo de su fuego para meterlo en el corazón del hombre deseado. Después de esto, el fuego de la vela ya no es el mismo, sino que tiene algo de martirio del santo, y las 2 gotas que en nombre del hombre y de la mujer caen en el agua ya también tienen algo del fuego de San Antonio. Todo de acuerdo con el pensamiento mágico. Todavía más dramatización del ritual encontramos en un proceso de 1636 contra una mujer de Jerez de los Caballeros. Se llamaba Catalina Díaz, con el apodo La Pecera. Tenía 40 años. Bueno, es que mi niñez tenía un poco tenía mucha dislexia, y eso me persigue un poco todavía. Esta era gran conocedora de fórmulas mágicas. En la relación de su causa se citan más de 25 conjuros. El que nos interesa aquí es la oración de San Erasmo, que a mediados de los años 1620 había aprendido de una mujer ya difunta apodada la Chacona. Aquella oración, le explicó la dicha mujer, cito: era buena para atraer a una persona aunque éste estuviese en el cabo del mundo. Dijo también que había que rezar la oración desnuda
desnuda en cueros, con el pelo suelto y con una rueca en la cinta. Además, a su alcance tenía que haber una luz encendida junto a la imagen del santo, un caldero de agua, un agadijo y una aspa, porque al mismo tiempo que rezaba tenía que estar hilando, aspando, devanando y meneando el agua del caldero con un palo. Y la oración decía así: Erasmo, Erasmo, de mi Señor Jesucristo, querido y amado. Mi Señor Jesucristo te preguntó que cuál querías más ser, obispo o arzobispo, o capellán mayor de la Iglesia de mi Señor Jesucristo, o andar de amores con la hija del rey Herodes. Tú le respondiste que no querías ser obispo, ni arzobispo, ni capellán mayor de la Iglesia de mi Señor Jesucristo, sino andar de amores con la hija del rey Herodes. Anda que allá irás. Detrás de la puerta los 3 matalotes hallarás. Allá te cogerán, las tripas te sacarán, así te las hilarán, así te las asparán, y te las devanarán, y te las cocerán. Así me traigáis a fulano, hilado, aspado, devanado y cocido. Aquí no hace falta mucha explicación. Nos imaginamos fácilmente como la hechicera desnuda pero encubierta por la oscuridad de la noche, con sus herramientas paso por paso representa las terribles amenazas del conjuro. Sin embargo, el inquisidor que le interrogaba no se dejaba impresionar, sino le preguntaba si ella misma lo había usado alguna vez, y ella contestó que sí. Cito: una vez en la forma referida, en presencia de su amiga, y no vino el hombre. Ahora vamos a lo central, creo yo. El poder de las palabras. En 1636, junto con la pecera en el tribunal, en 1636, junto con la pecera que acabamos de oír, el tribunal procedía contra 5 otras hechiceras de Jerez de los Caballeros. Una de ellas se llamaba Ana González, tenía 26 años y estaba casada. Esta joven, apodada La Campana, era amiga de la pecera y había aprendido muchas de sus oraciones, como se llamaban, oraciones. Cuando llegaron a la acusación, que en el Santo Oficio no se ponía al principio sino en el medio del proceso, Ana contestó que ella no había tenido pacto con el demonio, ni sabía lo que era el pacto, hasta que los inquisidores se lo habían dicho. Y continuó la joven con unas explicaciones de sumo interés para nuestro entendimiento. Cito: y si invocaba al demonio, no era con intento de verle visiblemente, y que le parecía que si le viera se moriría de susto, y que sabía y creía que de ninguna manera intervendría Dios en estas materias, por ser de su naturaleza mala y no poder caber en su divina majestad el obrarlas. Tampoco le parecía que tenía ella el pensamiento enderezado derechamente para que el demonio asistiese en ella, sino le parecía que las mismas palabras por sí solo podrían obrar lo que ella pretendía. Le parecía que las mismas palabras por sí solo podrían obrar. Aquí tenemos la clave para entender la magia de los conjuros de las hechiceras extremeñas y todo el sur, creo yo, casi todos relacionados con la vida amorosa.
Los 3 conjuros que escuchamos a continuación estaban llenos de terribles amenazas. Sin embargo, no eran tan terribles como suenan, ya que solo tenían el fin de hacer venir a un hombre, aunque, como dicen, estuviese en el cabo del mundo. Fulano, yo te conjuro con Barrabás y con Satanás, y con el demonio Cojuelo, que es más agudo y más ligero, que me traigáis a fulano, que no me lo dejéis comer y beber, ni estar ni reposar hasta que me venga a buscar. Estrella, estrella, alta sois y bella, 3 ramas de amor tenéis. Una le hincaréis a fulano por el corazón, que no pierda mi amor. Otra le hincaréis por el sentido, que no me eche en olvido. Otra por la cabeza, que no pierda mi querencia. Guerra de fuego y sangre le daréis, que no me le dejéis estar ni reposar hasta que no me venga a buscar. Pausa. Otra. Fulano, donde quiera que estés, la soga del ahorcado traes arrastrando. Con un cuchillo de cachas negras traes el corazón atravesado. Llamándome estás, valme fulana, no te quiero valer. Válgate Anás, Caifás y Barrabás, el demonio mayor que en el infierno está, que ni puedas estar ni reposar hasta que me vengas a buscar. Las palabras valme fulana están dirigidas contra la otra mujer con quien se encuentra el marido. En la fórmula siguiente, la esposa conjura a su marido para que desprecie a todas las demás mujeres. Yo te encanto y te reencanto, con la sarabita del quebranto, y los pelos del rey David, y el zancarrón de Mahoma, que por donde quiera que fueres, por mujer me tengas, y todas cuantas vieres, burras con orejas te parezcan, y yo flor entre ellas. Entonces hay que repetir 3 veces, y yo flor entre ellas. Parece que aquella tradición oral en cierta medida estaba abierta a improvisaciones, tanto respecto al contenido como a los fines. Cómo se cambiaban los fines vemos en el ejemplo siguiente, donde una curandera usaba un conjuro de amor con una ligera manipulación al final para complacer a su cliente. Se trataba de un letrado que le había pedido un remedio para la memoria, cito, en razón de estudios. Con lo cual la curandera le hizo escribir la siguiente oración para que la dijese a las 9 horas de la noche, 3 noches seguidas. Conjúrote, estrella, la más linda y bella, que en el cielo estás. Conjúrote con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9 estrellas. Os juntaréis y por la mar salada pasaréis, y en el monte Olivete entraréis, y de la mimbre de amor 3 varas cortaréis, y en la muela de Satanás las agujeráis, y en la de Satanás las amoloraréis, y buena sabiduría me traeréis. Un buen ejemplo de lo que Lévi-Strauss llamó bricolage. Parece que el letrado quedó insatisfecho con el remedio, pues fue después a denunciar la curandera al Santo Oficio. Durante el proceso explicó la curandera que esto pasó en 1634, cuando se alojaba una semana en la ciudad de Trujillo. En la misma ocasión había tratado a una mujer casada que estaba hechizada, untándola con unos aceites, bendiciéndola y haciéndola cruces al mismo tiempo que recitaba la oración siguiente. Jesucristo nació, Jesucristo murió, resucitó así, Señor mío Jesucristo. Como estas palabras son buenas y verdaderas, y como así lo creo, seáis servidos de curar y sanar esta enfermedad, que no crezca ni prevalezca en dolor ni en calor. Seáis servido
¿A quién está la curandera invocando? Con apoyo en lo que antes nos explicaba otra mujer de las palabras que obraban por sí solas, me inclino a pensar que invoca al poder de las palabras citado en las dos primeras líneas. Jesucristo nació, Jesucristo murió, resucitó, así, Señor mío Jesucristo. Pero la interpretación gramaticalmente correcta será probablemente que la curandera se dirige a Jesús. Durante la semana que estaba esa curandera en Trujillo, también aplicó otro ritual para desligar a su cliente. Como luego explicó a los inquisidores, había hecho una muñeca de cera y le había puesto 4 o 5 alfileres por el cuerpo y echadolo en un baño de agua. Fin de cita. A continuación llamó a las personas que estaban en otro aposento para que mirasen en la muñeca el mal que tenía la enferma. Cito, y las dichas personas, continúa el relato, lo echaron en el fuego. En otra audiencia, los inquisidores le exigieron que explicase el ritual en más detalle, pero terminó la curandera admitiendo que la verdad era que ella no sabía ni si la dicha enferma estaba ligada o no, ni sabía cómo se ligaba que la verdad era que ella no sabía si la dicha enferma estaba ligada o no, ni sabía cómo se ligaba ni desligaba. Esa curandera ambulante era vecina de Navalmoral, en el obispado de Palencia. Se llamaba Isabel Gómez Justa, tenía 30 años y volvemos a huir de ella. La magia y la Iglesia. Como se refleja en varias de las relaciones, el punto de confrontación entre el ideario mágico y el ideario cristiano era el confesionario. En una causa a finales del siglo XVI contra una tal María Rodríguez, apodada la panadera vieja, curandera de Medellín de 96 años, se refiere a una discusión entre la vieja y unos clientes que se quejaban de que a cierta persona enferma no le aprovechaban sus medicinas, sino se ponía peor. Para tranquilizarles, la vieja dijo que además de las medicinas le rezaba cada noche a una estrella, a lo que una mujer le preguntó cómo podía hacer aquello sin pecado y si lo confesaba a sus confesores. No lo confieso, sino solo a Dios, le contestó la curandera. A Catalina Díaz le tocó en más de una ocasión discutir sus conjuros con sus confesores sobre uno de los que usaba para pacificar a su marido violento. Explicó a los inquisidores que aunque algunos de sus confesores se lo habían prohibido, lo seguía usando porque, según ella entendía, no era cosa mala, y también por tener pasión por su marido y porque tenían tanta guerra. Otra oración que usaba Catalina para que volviese su marido a casa rezaba así: Lorenzo Pérez, yo me voy a acostar y a descansar, que mala noche te pienso dar. La cama se te haga ortigas, a los pies tengas las 3 llamas vivas, y al lado tengas 3 diablas preñadas y paridas, que no te dejen parar ni reposar, hasta que conmigo vengas a estar. Como explicaba la Real a la Inquisición cuando hizo la dicha oración, no entendió que era cosa de hechizos.
ni entendía que lo eran, sino solo los que se daban para matar. En el extenso repertorio de conjuros de esta mujer no encontramos una sola de los hechizos malos para matar. Todos eran buenos, y eso a pesar de las terribles amenazas que contenían para traer al marido a casa. Sin embargo, había límites para lo que Catalina Díaz podía aceptar como remedios, aunque se considerasen buenos. Cuando una amiga le propuso que hiciera un remedio, cito, con la sangre del menstruo bebido para que viniese su marido, la rea le contestó que de ninguna manera, por asqueroso y por haber que entrar por parte donde entra el Santísimo Sacramento. Otras hechiceras trataban las cosas sagradas con menos respeto. María González, mujer casada de 20 años en la villa de Alconchel, fue testificada de tener en su casa una pequeña piedra blanca que servía para atraerles a los hombres, cito, a su torpe amor. Para granjear la voluntad de un hombre, la mujer en cuestión tenía que tomar la piedra en su boca y besar al hombre en la boca mientras que decía las palabras de la consagración, hoc est enim corpus meum. Y después tenía que decir, esto no digo para consagrar, sino para hechizar. La piedra blanca todavía, según los testigos, era un trozo de ara consagrada de un altar. Y la joven dijo que lo usaba para hacer unos polvos blancos que eran para echar en las comidas de una persona y después decirle por la espalda: piedra de ara, en el mar fuisteis echada, de los ángeles fuisteis consagrada, a la puerta del cielo fuisteis hallada. Así como el Papa, ni el obispo, ni arzobispo, clérigo ni fraile no puede decir misa sin ti, así fulano no se puede hallar sin mí. Todo este testimonio fue recibido por el inquisidor Cristóbal Serrano Osorio en la visita del año 1634. 7 años después, María fue presa por el tribunal. Durante el proceso negó todas las acusaciones y explicó que solamente sabía lo que había sido oído de otra mujer que era embustera y daba remedios para que los hombres quisiesen bien a las mujeres. Fin de cita. Contra la rea había en suma 6 testigos, de los cuales 3 eran sus hermanas, y al final los inquisidores optaron por suspender la causa. Pero eso no afecta al valor etnográfico del testimonio, que nos deja enterarnos de lo que se hablaba entre la gente y nos informa de una hechicera que en sus embustes no tuvo rubor en traspasar el Sancta Sanctorum. Cuanto más santo, más mágico. Por eso no es de sorprender que encontramos alusiones al Evangelio en varios conjuros, como por ejemplo en este que usaba Catalina Díaz para pacificar a su celoso y violento marido. En otro sitio nos enteramos de que era una mujer preciosa y un poco coqueta. Fulano, eres tú. Fulano, bravo vienes como un león, manso vuelvas, así como el Señor cuando iba por la calle de la amargura. La calle de la amargura es una clara alusión al humillante camino de Jesús al Gólgota. Historias paralelas. Hasta ahora me he concentrado en la información que los papeles de la Inquisición nos revelan sobre la
las creencias populares. Para terminar, quisiera llamarles la atención a unos temas bien distintos que mi distinguido antecesor, Caro Roja, sin duda habría censurado por su morbosidad. Sin embargo, son de un interés extraordinario por ser casos que rara vez aparecen documentados en las fuentes. He optado por denominarlas historias paralelas y a continuación voy brevemente a señalarles unas tantas. La primera es un ejemplo de violencia de género. Acabamos de oír cómo Catalina Díaz, apodada La Pecera, pacificaba a su violento marido con decir: Lorenzo Bravo, vienes como un león, manso vuelvas, etc. Podríamos citar otros muchos conjuros con este mismo fin. La segunda historia paralela narra un caso de prostitución ocasional. Una joven de 23 años, Catalina Rodríguez, casada con un zapatero ambulante, confesó a los inquisidores en 1636, cito, que habría 2 años que, hallándose la rea con grande necesidad por haberse ausentado su marido yendo a trabajar y sin quedar de comer a sus hijos, obligada de la necesidad, tuvo un acto carnal con un hombre vecino de Burguillos, lugar donde la joven se encontraba de paso con sus pequeños hijos. Pero el caballero no le había sido socorrido ni dado nada. De modo que la joven se vio obligada a hacer un conjuro asistida por una gitana que en el momento oportuno apareció en su puerta, con lo cual, sigue el relato, vino a su casa dicho hombre y preguntó la rea qué le quería, y que la rea respondió que pues había ofendido a Dios con él, le diese alguna cosa, y él le dio 4 reales de plata y tuvo con ella otro exceso carnal. Fin de cita. La tercera historia es de la ya citada Catalina Díaz, que nos ha dejado una descripción casi clínica de cómo practicaba control de natalidad, lo llamamos hoy, con un remedio natural que buscaba en el campo. Alrededor de 1620, cuando tenía 24 años, una vecina le enseñó a la rea un remedio, ya cito, le enseñó a la rea un remedio para efecto de no parir mucho y de abortar lo que se hubiese engendrado en el cuerpo, aunque fuera criatura formada, para lo cual le dio unas palillas de una hierba del campo que no supo la rea cómo se llamaba, pero era una hierba muy delgada con unas hojas muy menudas, las cuales palillas se habían de poner en el vaso de la mujer después de haberse sentido preñada, y lo hizo por 3 o 4 veces. Enfoniéndose el palo, me falta veces, y enfoniéndose el palo se volvía el mes, y algunas veces se hallaba con más abundancia que otras. Pero la rea nunca conoció criatura formada, y lo hacía porque deseaba no parir tanto y tenía muchos hijos. Aquellas 3 historias son, en mi modesta opinión, valiosas contribuciones a la historia de la mujer. Las 2 siguientes nos revelan algo sobre comunicación con los reos o entre los reos. Y eso a pesar de la obligación de guardar secreto
que les imponía siempre la Inquisición. La cuarta historia trata de la antes mencionada Isabel Gómez Yusta, que en un autillo fue condenado a 10 años de destierro. Antes de salir a cumplir su sentencia, se le acercó una criada negra que le rogó fuese en busca de su señora, una tal Ana Telles, casada con un mesonero Godoy. Cuando la rea llegó ante la señora, ésta le explicó que le había hecho llamar para pedirle un remedio para su hija que andaba amancebada. Isabel le aseguró que no conocía ningún remedio contra eso, a lo que la mesonera exclamó, cito, que hartas cosas le habían leído en su sentencia y que pues le ponían en reputación de hechicera y la habían sacado con cosa que bien lo sabría. Entonces la hechicera admitió conocer un remedio para su hija. El último ejemplo es como un pequeño vídeo histórico de lo ocurrido con dos hechiceras en su transporte a la cárcel de la Inquisición. Se trata de la anteriormente citada Ana Gómez Yusta y otra de su grupo. Durante el transporte, esa otra mujer, a quien no he podido identificar, le iba haciendo señas, y cito, dio a entender en sus acciones a la rea por señas, poniendo la mano en la boca para que callase y negase. A lo que respondió Ana con expresas palabras, yo no vengo sino a decirlo todo y a confesar verdad y pedir misericordia, y si pudiera venir diciendo si pudiera venirlo diciendo a gritos, lo dijera. Conclusión. En esta breve exposición hemos visto que la brujería propiamente dicha brilla por su ausencia en Extremadura como en el resto del sur de la península ibérica. Basándome en mi experiencia histórica acumulada en Dinamarca y España, he afirmado que los extremeños del siglo XVI y XVII eran biculturales y que vivían con un pie en la cultura cristiana y con el otro en la pagana. Ahora bien, la cultura mágica de la gente ya no era del todo pagana, sí, ni mucho menos. Durante siglos se había ido mezclando con la cultura cristiana, por no hablar ahora de las culturas morisca y judaica. O dicho al revés, la cultura cristiana había sido objeto de un largo proceso de aculturación. En lo anterior, ¿es aquí? Bueno, en lo anterior hemos visto, en lo anterior hemos visto ejemplos de tanto el Evangelio como los rituales de la misa, el inventario de las iglesias y sobre todo los santos fueron utilizados para fines mágicos. Casi podríamos hablar de un secuestro del Evangelio, que junto con los demás elementos sagrados habían sido incorporados en la magia popular. Aquí ejercían de lado a lado con nombres de demonios y personajes del Antiguo Testamento como palabras poderosas para obrar lo que en el caso concreto se pretendía. En resumidas cuentas,
Mi hipótesis es que las hechiceras extremeñas, no. En resumidas cuentas, mi hipótesis es que las hechiceras extremeñas, aludiendo a mi amigo y aprendiz Gunnar Knudsen, no fueran dueñas de demonios, ni adoradoras de santos, ni devotas del divino, sino maestras del poder mágico de las palabras. Hoy lo siento, creí que estaba ahí esto. Uy. Anda. Sí, también. Uy. Ya. Perdón. Muchas gracias, profesor Gustav. A continuación, si alguien tuviera alguna pregunta referida a este trabajo, tiene la ocasión. ¿Algún micrófono inalámbrico, por favor? No veo muy bien. ¿Alguna? Aquí. Sí. Pero ¿tiene micrófono? Sí. Bueno. Pues muy interesante y es correcto, el mal de ojo es una cosa que está extendido por todo el sur también, porque es otra historia, ¿no? Y eso no he querido. Además, no he encontrado más que una alusión a una persona que sabía un ensalmo para el mal de ojo. Pero no, era lo único que me ha salido en Llerena, por eso lo he dejado. Pero muy interesante con todo lo que vive todavía. Igual lo he encontrado yo en Galicia hace unos, 40 años. ¿Otra pregunta? Me llamo Luis y quiero preguntar algo relacionado a lo que ha dicho el compañero. La diferencia que veía entre Mateo y conjuro, si era identificable o habría alguna que lo diferenciara. Y por otra parte, quería decirle si la persecución a las brujas por parte de la Iglesia no era solamente por el pecado que suponía ese hecho, sino por el contrapoder que suponía el conocimiento que tenía la bruja de los elementos naturales que podían curar y que la Iglesia no lo podía permitir. Bueno, el mal de ojo, ¿cómo era su pregunta? ¿Qué diferencia había entre el mal de ojo
Pues el mal de ojo el mal de ojo es una cosa casi anatómica y que se cura con un conjuro, con un ensalmo, se llaman así las cosas positivas, pero no se echa el mal de ojo con palabras. Eso es lo que hacen las brujas. Con una amenaza sí pueden, pero hay algunas veces mezcla de que es ser brujo y también tener mal de ojo, y eso lo hace un poco más complicado. La otra pregunta no lo he entendido muy bien. Quiero decir que si la Iglesia en realidad se persigue a la bruja, no solo por el delito, también la perseguía por el delito que suponía los problemas sexuales que trataba a veces, y otras veces de matar a una persona, sino por ejemplo en el caso del curaterismo, es decir, el conocimiento que tenía un brujo para matar a una persona, es decir, el conocimiento que tenía de la planta, en el caso de la concepción o de la concepción del ser humano, etc., y el conocimiento que tenía de un veneno, por ejemplo, de utilizar la planta a favor o en contra, para curar o para matar. Ese poder que tiene la bruja del conocimiento, en este caso, el conocimiento de la naturaleza y el conocimiento de las plantas que no tenía la Iglesia, o que la Iglesia no quería que esas personas pudieran utilizar ese poder. Quizá por eso la pregunta es un poco complicada, pero primero quería decir que era la Inquisición que sobre todo perseguían las brujas, y ellas estaban bastante escépticos sobre la existencia de la brujería. Las nuevas instrucciones para perseguir a las brujas eran todo lo contrario, eran de 1614, y casi con esa instrucción ya casi acabaron bueno, primero, a partir de entonces no fue quemada una sola bruja en España por la Inquisición. La justicia seglar siguió unos décadas más. Pero el resto, la persecución de las hechiceras era más bien parte de la reforma tridentina de quitar todas las supersticiones antiguas. Una última pregunta. Dos últimas. Sí, hay algo. Diría que hay otros tribunales que son más ricos en esa información de medicina popular. Yo creo que es muy poco que he encontrado, pero depende del interés y cuánto quieren profundizar los inquisidores. Pero hay unos, podemos tener la suerte que hay unos inquisidores que quieren saber todo y entonces apuntan también todas las plantas. No sé si he contestado. Mi nombre es Rogelio Segovia, yo soy el de los caballeros y conozco algo de
La aclaración es en tanto que Catalina Díaz, para traer a su marido, indica en uno de sus rezos y señala expresamente la calle Amargura. La cuestión es que la calle Amargura existía en el siglo XVII precisamente en General Caballero. Era una calle que iba desde el segundo convento de la Santísima Trinidad hasta la plaza de San Miguel, es decir, hasta la plaza principal. Por lo tanto, cuando hablaba de ese recorrido que hacía su marido, posiblemente estaba haciendo un recorrido directo y concreto, desde donde vivía, posiblemente desde lo que en aquel momento era la calle de la cárcel nueva, hasta lo que era la plaza. Y si este señor, por parte de su mujer, tenía cierta tendencia a salir fuera de casa o a estar mucho tiempo fuera de casa, posiblemente se dirigiría precisamente a la plaza principal. De ahí la referencia a la calle Amargura. En segundo lugar, es una noticia. Entonces, contesto yo primero, antes que seguimos. Pues yo creo que es curioso saber si también existe este calle de la Amargura, pero no, para mí no encaja con una especie que el fulano, que su marido va por esta calle. No, la comparación es clara, que es Huelvas manso como el Señor cuando iba a la calle de la Amargura. No, es una coincidencia, pero no creo que se puede decir más, porque pierde toda su fuerza las palabras si aplicamos eso. Parroquia pertenecía, pues esta mujer, pues incluso nos situaba mucho más cerca de esta, pero es una opción. ¿Y la segunda es? Es una noticia que tengo, es un doble relato de dos albañiles diferentes, uno de Jerez de los Caballeros y un albañil precisamente de Jerez. Y es que estos dos albañiles no tienen contacto ninguno, me cuentan un mismo hallazgo hacer reformas en casas antiguas. Y ese, encontrar en un tapado es lo que ellos llaman un agujero en una pared que ha sido oculto, y han encontrado los dos la misma cosa, y es una baraja de cartas y una pata de pollo. ¿Una parte qué? Una baraja de cartas y una pata de gallina de pollo. La cuestión es que no se conserva ninguno porque la superstición, incluso a fecha de hoy, sigue perdurando. De tal manera que destruyeron esos objetos considerando que pudiera traerle mala suerte. Pero lo interesante es que es el mismo relato, que coincide en dos sitios diferentes y que no tienen contacto. Bueno, pero eso es la tradición, que si hubo esta tradición lo pueden encontrar en varios sitios más. Pero yo le puedo decir que de esconder algo en la pared ocurre en una de las causas, precisamente la mujer que fue llamado después del auto de fe, ayudó a la mujer del mesonero a poner unos huesos de muerto en dos paredes de una puerta para atraer más clientes al mesón. Así que lo de los agujeros y algo escondido, eso es conocido. Sobre todo por relacionarlo con otro de los rituales que se ha señalado que está relacionado también con los naipes, en este caso. Sí, allí ya no sé. Entonces había que saber qué cartas eran, porque supongo que no era un juego entero. No eran todas las cartas. No. En un caso era una única carta y en otro caso eran tres cartas. Aquí eran tres y en la de una única carta. Pero, ¿qué eran las figuras? No. Ellos simplemente lo consideraron que pudiera ser un elemento de brujería del pasado que podía transmitirle la mala suerte y rápidamente lo destruyeron. Bueno. Yo obviamente le comenté que hubiese sido interesante que me lo hubiesen dado a mí y que no había peligro, pero
Sí, pero ya después de esta charla que he dado, yo prefiero llamarlo hechicería, porque como dice Evans Pritchard, son cosas que se pueden hacer con la intención de hacer mal, pero las brujas no hacen, no hace falta. No utilizo la palabra brujería, porque efectivamente sí estoy de acuerdo con el término de hechicería. Pero pongo en mi boca las palabras de los albañiles. Bueno, sí, porque la gente no distingue tanto también como los africanos. Pero, bien. Muy bien, Sí. muchas gracias. A continuación vamos a dar lectura a las 5 últimas comunicaciones que se han presentado a esta 15ª jornada de Historia en Llerena con el tema monográfico sobre la Inquisición. Los comunicantes referidos pueden subir al estrado, si no han colocado alguno de ellos, las imágenes que van a usar en la máquina. Muchas gracias. Sí. Lo tienes, ¿no? Pues yo voy a quitarme de... Si pasa cualquier cosa, cualquier día. Profesor, ¿cómo ha ido todo? Bien, ¿no? Pues yo, sí, y ¿Está contento? sí, pero estaba yo muy cansado, eso es lo malo. Es que la lectura me salió un poco mal por cansancio, pero me ayudaba mucho Laura con relajarme con esto. A ver, allá, esto va aquí. Bueno, lo guardo yo después. ¿Le ayudo? Sí, porque no sé por qué no me entra.